Bienvenidos al módulo 13 de test unitarios en React con Vitest y React Testing Library. En este módulo vamos a ver cómo hacer unit testing en React, por qué, las herramientas a utilizar y cómo hacer el setup. Los tests unitarios son una parte fundamental para mantener la calidad del código. Es fundamental para que nos dé confianza poder enviar código y sobre todo imprescindible si estamos trabajando en una aplicación que queremos que crezca. Tener un mínimo de testing, sobre todo en las partes más críticas de lógica de negocio. Es importante cuando hablamos de React, generalmente como es la representación, muchas veces se intenta separar de la lógica de negocio. No obstante, los componentes de React cada vez son más complejos, tienen que estar testeados, especialmente cuando empezamos a construir librerías de gran volumen que queremos, por ejemplo, que se utilicen en otras partes de la empresa. Muchas empresas lo que hacen es tener una librería base de componentes que utilizan en 10, 15, 20 aplicaciones. Quizás 10 son internas y 5 son para los usuarios finales. En cualquier caso, es una introducción al testing unitario en React, no es una introducción al testing, no es una introducción a React, y eso es importante. Lo que vamos a hacer es hacer el setup. Creo que el setup es una de las mejores maneras de aprender un poco el porqué, las limitaciones que tenemos de por qué existen ciertas limitaciones a la hora de hacer testing. Creo que también cuando estamos testeando frontend es más difícil porque siempre tenemos que moquear el navegador, el cual obviamente no existe dentro de Node, no existe dentro de, de los entornos de testing porque necesitamos que sean rápidos, no necesitamos la interfaz, por lo tanto hay una extra dificultad, pero bueno, vamos a ir trabajando en ello. Lo primero es, vamos a utilizar React Testing Library, es una herramienta muy ligera, la más popular diría yo, y nos centraremos en lugar de testear la lógica funcional de cómo se renderiza un componente y de que todo el HTML que se supone que tiene que generar un componente está ahí, nos vamos a centrar en cómo los usuarios interactúan con nuestros componentes. Es decir, las acciones que realiza un usuario y de esa manera podremos testear el comportamiento del mundo real de la manera más cercana posible. Es decir, si hemos diseñado un componente para que un usuario haga clic y al hacer clic aparece un mensaje de texto, necesitamos comprobar que ese usuario ha hecho clic y que hemos visto ese mensaje de texto. En lugar de ir a la lógica detrás de que hay un nuevo elemento HTML en la posición X o Y. Utilizaremos Vitest. Durante el curso hemos estado utilizando Vite. Vite se encaja muy bien, o sea, sí, encaja muy bien con Vite. Tiene soporte nativo para SM, aislamiento de test, hace test en paralelo. Realmente encaja muy bien, es muy utilizado. Yo desde hace un año más solamente utilizo Vitest. Y luego el entorno donde vamos a renderizar esos componentes para comprobar que funcionan bien va a ser JSDOM. Como ya he dicho, no vamos a tener... Los tests no corren en un navegador real. Los navegadores reales ocupan mucho, los tests tienen que correr rápido porque hay un coste. Pensad que los tests cada vez que enviamos código tienen que correr y no solamente suele correr el test que nosotros hemos creado, sino que si hemos tocado un componente que se está utilizando en otros 7 lugares, si esos 7 lugares tienen test, también van a correr para comprobar que todo sigue funcionando de manera adecuada. Así más o menos imaginamos un poco que la ventaja del testing también es garantizar que cuando implementamos una nueva función o modificamos una existente, no estamos eliminando del todo, no ponemos en riesgo el código que ya hay. Vale, como he dicho, el setup, bueno, esto era para JSDOM, y como he dicho, vamos a hacer el setup. El setup para mí es muy interesante e importante, y lo que os recomiendo es siempre leer la documentación oficial que hay en React y en Vitest. ¿Por qué? Hay muchos tutoriales, pero los tutoriales, yo mismo voy a buscar tutoriales, encuentro que se quedan desfasados y que además lo único que hacen es reescribir la información que tenemos en la librería oficial. El setup también lo considero importante porque en él ya nos comentan qué limitaciones hay. Por lo tanto, no nos vamos a llevar sorpresas y aunque al principio cuesta, empezaremos a entender el lenguaje que utilizan estas librerías y el por qué lo utilizan. La manera más fácil para mí de empezar y hacer un setup es utilizar algo tipo code sandbox. En este caso yo estoy utilizando StackBlitz. Ya tiene para Vite con React TypeScript.
Es casi instantáneo y tenemos una interfaz bastante similar a la que tenemos en Visual Studio, así que a mí me gusta bastante. Aquí yo lo que voy a hacer, lo primero es cancelar en la terminal, tiene una terminal integrada, voy a cancelar el servidor y voy a hacer algo de limpieza. Voy a eliminar esta carpeta, voy a eliminar la de appsx. El CSS del index tampoco lo necesito. Y aquí en main también voy a eliminar un poco todo lo que no. Todo lo que no utilizamos. Aquí se va a quedar renderizando algo vacío, pero como vamos a hacer test unitarios, vamos a crear nuestros propios componentes para testearlos. En la documentación ya he dejado los comandos principales. Aquí vamos a instalar Vitess, Testing Library con React, JSDOM y Testing Library JSDOM, que esto nos va a dar unas utilidades extra para interactuar con el HTML que nos está generando JSDOM por nosotros. Entonces lo primero va a ser venir a la terminal e instalar las dependencias. Podemos ver en package.json que se van añadiendo una vez terminada. Vale, ya tenemos las dependencias y luego vamos a buscar la configuración de Vitess. Ya básicamente nos está diciendo, es bastante largo, pero ya nos está diciendo un poco cómo hay que configurarlo. Entonces, en globals, esto es para poder utilizar la palabra test sin tener que importarla continuamente. Entonces vamos a venir a Vite, aquí no tenemos por qué crear nada más, crear test y tener globals true. Y luego vamos a ir a tsconfig, porque aquí también nos dice que para evitar el error de TypeScript, como utilizamos TypeScript, tenemos que utilizar types, bytes globals. Vale. Una cosa menos. Lo siguiente que vamos a tener que hacer es decir el entorno, porque con Vitess podemos utilizar distintos entornos. Entonces tenemos Node, JSDOM, HappyDOM, Edge Runtime, etc. Nosotros vamos a utilizar JSDOM. Y otra vez en Vite. Guardamos. Perdón. Sí, perfecto, ya está. Y con esto es suficiente. Después lo siguiente que tenemos es una serie de componentes. Por ejemplo, un counter. Entonces vamos a ir creando los componentes. Quizás tengamos algún error de TypeScript, pero iremos solucionando. Por ejemplo, esto es un error de JSX, pero no debería afectarnos. Y lo que hace principalmente este contador es renderizar un mensaje que dice me has pinchado n veces. Ese n veces viene de useState con el 0. Cada vez que hacemos clic, este count incrementará. Entonces, aquí debemos comprobar que hay un renderizado inicial y que a la vez, una vez pinchamos, ese renderizado se actualiza, ese texto se actualiza. Ya os he dejado aquí el test. Aquí está pensado para hacerlo en JS, pero en TypeScript realmente lo importante es crear un nuevo archivo que se llame
counter.test.tsx. Aquí estamos importando counter de counter, si os fijáis. Está pensado para que funcione directamente. ¿Y qué es lo que hay que hacer para poder tener este entorno funcionando? Pues como ya está indicado aquí, tenemos en el package JSON, en la parte de scripts podemos añadir test btest. Aquí. Y debería ser tan fácil como poder hacer npm run test. Aquí va a saltar un error y ahora veremos por qué. O debería. Efectivamente, aquí salta un error y me dice que no puede encontrar to be in document. Y esto es porque to be in document, y the document es una propiedad que viene de JSDOM. Entonces, en Vitess nosotros por defecto, cuando escribimos, si nos fijamos en la sintaxis, nosotros lo que tenemos que hacer es renderizar con testing library. Utilizamos la palabra test, que esto viene de Vitest, pero la estamos utilizando sin necesidad de importarla por los globales que hemos puesto antes. Y aquí renderizamos el componente. Si tuviéramos props, le tendríamos que pasar las props como cualquier otro componente. Y luego aquí utilizamos la palabra screen, porque es lo que está sucediendo en esa pantalla en donde estamos renderizando en JSDOM. Se utiliza screen como referencia, pero en realidad no es una pantalla. Estamos utilizando un getByText. Y luego en el expect le estamos utilizando to be in the document. Este expect que no está importado también viene de Vitest. Entonces, si tuviéramos que ir a ver la API expect de Vitest, aquí veríamos que no tenemos to be in the document. Tenemos muchas propiedades, pero no la que queremos. Esa viene de JSDOM y para importarla de testing library JSDOM solamente hay que importar. Esto quería mencionarlo porque son errores comunes y como ya podéis ver, ahora sí que funciona, pasa el test, todo cubierto. ¿Qué sucede aquí? Nosotros tenemos primero un texto. Este texto dice que has pinchado 0 veces. Para que sea mejor, en main vamos a poner aquí el counter. Vamos a correr la aplicación. Ya se abre aquí directamente. Entonces, si lo viéramos desde el test, tenemos un texto que se inicia con you click 0 times. Podemos comprobar que el texto está en pantalla. Lo siguiente es que necesitamos tener un botón que dice click me. Y luego con FireEvent, que es una funcionalidad de Testing Library React, podemos simular un clic en el botón. Cuando hacemos clic, el texto se tiene que actualizar. Entonces, como se actualiza, podemos volver a comprobar que hay un nuevo texto que en lugar de ser 0, pues se ha pinchado una vez. De esta manera, estamos, en lugar de comprobar la funcionalidad interna del renderizado, de cómo se transforma JSX a HTML, CSS, etc., estamos comprobando sencillamente lo que el usuario hace en pantalla. Y es una manera bastante más adecuada para testear frontend. Y hasta aquí un poco el setup y el testing unitario en React. No tiene mayor misterio. Yo creo que lo que más cuesta, por lo general, es entender un poco qué es lo que hay que testear. Pues lo que hay que testear son todas las opciones, sobre todo cuando estamos a nivel unitario, que un usuario puede llevar a cabo con tu componente. Claramente, esto requiere de que ya previamente se haya estructurado adecuadamente el proyecto. Si tenemos componentes con 30
30 elementos que no se están reutilizando, etcétera, no estamos aprovechando bien React y obviamente el testing que viene después tampoco es el más adecuado. Tenéis aquí otro ejemplo que es con greeting, en el cual básicamente se devuelve un nombre y este lo que hace es aceptar props. Podéis comprobarlo por vosotros mismos, que aunque haya props se va a renderizar bien y se va a poder obtener el texto que le estamos pasando en la prop y comprobar que está en el documento. Más cosas son las APIs y documentación de cada librería. Yo recomiendo que este setup lo hagáis y leáis un poco la configuración, porque es ahí donde está casi todo, casi todas las limitaciones que podemos encontrar. La API es extremadamente amplia como para ir a través de toda ella. Lo que más vamos a utilizar va a ser to be in the document y hacer clics. Suele ser de lo más común. Después, si estamos mirando para ver objetos y demás, utilizaremos to match object o to have property, o si vamos a ver que hay 7 elementos en pantalla, to have length, etc. Es bastante intuitiva, tenemos autocompletado, no hay mayor misterio. Si os fijáis, to be truthy, que es verdadero, que es falso, que es nulo. No hay absolutamente nada muy descabellado. Sencillamente hay que pensar, este componente que tengo, unitario, ¿qué es lo que el usuario hace con él? ¿Qué es lo que tengo que cubrir? Pues primero que se renderiza y que las acciones que hago, que le permite hacer al usuario, las puedo reproducir de manera fiable en mi test. Después, cuando vayamos a niveles más altos, como son integración, habrá que utilizar más herramientas o herramientas distintas, como pueden ser mocking, etcétera, para poder simular ciertas acciones. Pero los test unitarios, esto es lo principal. Y espero que veáis un poco también que viene de la parte que ya hemos visto, que es la estructura del proyecto, que consiste en utilizar código que se pueda reutilizar lo máximo posible. Bueno, hasta ahí todo y nos vemos en el siguiente. Un saludo.